Vamos este día, amados, ya a ir a la siempre eterna y poderosa palabra del Señor. Hoy quiero hablar de un tema muy especial. Decía hace mucho tiempo un programa que transmitían a través de la radio, si se parece a usted, no se dé por aludido. Sí, bueno, esto quiero hablar acerca del engaño. ¿Ha engañado alguna vez usted? ¿Ha hecho algún engaño? ¿Ha mentido en el fondo? Y quiero hablarles de una historia muy especial, de una pareja, de un hombre y una mujer, amados, que pretendieron engañar al Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 1 al 8. Vendió una heredad, repito, pero cierto hombre llamado Ananías con Safira, su mujer, vendió una heredad. Verso 2 dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, le dice él, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y escucha el verso 7, porque está el matrimonio. Primero entró Ananías, y dice, pasando un lapso de 3 horas. ¿Cuántas horas? De 3 horas. Safira quedó en casa preparándose, estaba arreglando, pintándose, maquillándose, no sé, quedando linda para ir a la casa de Dios. Y pasado un lapso de como de 3 horas, dice la Biblia, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste a tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo los que oyeron estas cosas. Escúcheme bien. Al comienzo de Hechos de los Apóstoles, se nos narra cómo estos hombres de Dios fueron llenos del Espíritu Santo. Basta con leer Hechos capítulo 2 y vamos a ver cómo el Espíritu Santo hizo la obra tremenda, preciosa, maravillosa en la vida de estos hombres. Pedro, el apóstol, predicó su primer sermón a miles de personas que habían venido de muchos lugares para celebrar el día del Pentecostés. Tal fue la bendición y la unción del Espíritu sobre él, que aquel día, mi hermano, 3,000 personas, escuche, 3,000 personas fueron alcanzadas por la gracia y la salvación de Dios. La iglesia, amados, en Jerusalén, dice la Biblia que crecía cada día en número y en santidad. Qué tremendo es esto, ¿lo escuchó? La iglesia en Jerusalén crecía cada día en número y en santidad.
queremos crecer en número y en santidad también nosotros. Creo que es el sentir, creo que es el deseo, creo que es el anhelo que debe haber en todo corazón de un hombre que ama a Dios con toda su alma. Pero Lucas nos muestra la realidad de una iglesia la cual no era toda recta, aparentaba ser recta, no era toda bondadosa, aparentaba ser bondadosa, como a veces podemos pensar que era la iglesia primitiva, recta y bondadosa. No todos lo eran. Era una iglesia donde también habían seguidores cristianos pecadores, pero que habían sido arrepentidos y salvados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Los versículos anteriores a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, que es el pasaje que a ti y a mí nos interesa, nos dice que la multitud de los creyentes eran de un solo corazón y una alma. Oh, mi corazón se emociona al ver que esta iglesia, amados, verdadera que había en la iglesia primitiva, era de un solo corazón y un alma. Todos pensaban igual, todos estaban unidos, todos querían bendecir el nombre del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 32. Amados en el Señor, nos dice la siempre eterna y poderosa palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 32, dice así. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y la multitud de los que habían creído, y la multitud, óigame, no eran pocos, óigame, no eran un poquito así. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Gloria a Dios. En ese tiempo, en la iglesia primitiva, no habían necesitados, porque muchos creyentes hacían lo siguiente: vendían sus posesiones o casas voluntariamente. Esto es importante de tener en cuenta. Nadie les obligaba a nadie a hacerlo, nadie. Ellos lo sentían, mas ellos traían a los apóstoles para repartirlo ¿a quién? A los necesitados. Entre esos cristianos generosos, amados, se encontraba José, o más conocido como, amados, por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Bernabé, hijo de consolación. A este José le llamaban Bernabé porque él era hijo de consolación. O sea, él traía, amados en el Señor, siempre bendecía, siempre era una mano abierta, bendecía a los pobres, ayudaba a los necesitados. Si había que hacer algo, allí estaba Bernabé. Si había que disponer de toda la noche, allí estaba Bernabé. Si tenía que trabajar por un hermano, allí estaba Bernabé. Bernabé, hijo de consolación. ¿Cuántos hijos de consolación, amados, necesita la iglesia hoy en día? ¿Cuántos hombres dispuestos necesitan la iglesia de hoy día? ¿Cuántos hombres indiferentes hay hoy en día que Dios los tiene bendecido, que Dios los tiene prosperado, que Dios les tiene tiempo, amados, y no disponen tiempo para bendecir y para ir en ayuda de aquellos que están necesitados? ¿Cuánto nos hace falta los Bernabé en este tiempo contemporáneo? Hijos de consolación, hoy necesitamos. Dice la palabra que este José, llamado por sobrenombre Bernabé, cuyo nombre traducido es hijo de consolación, dice que este vendió una heredad que tenía. ¿Qué es lo que hizo? Vendió una heredad que tenía y trajo el precio total a los apóstoles
para que lo repartieran con los más necesitados. Qué lindo es esto. Podemos ver también que lo hacía bien el apóstol Pedro. En la iglesia, en el lugar de Dios, traían y colocaban sus ofrendas de lo vendido a los pies de los apóstoles para los necesitados, no para el apóstol. ¿Lo escuchó? No para el apóstol, para los necesitados. Así también había transparencia. Y dice la palabra de Dios que en esa misma iglesia de Jerusalén había un matrimonio de creyentes que se llamaban Ananías y Zafira. Ese matrimonio, y aquí es donde empieza, amado, nuestra historia, que yo la titulo como el engaño de Zafira. Hermano Cristian, la titulo como el engaño de Zafira. Amén. Hermanos queridos, justo después de la donación que hizo Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Repita, hijo de consolación. Ore cuando usted ore, diga, Señor, trae el espíritu de Bernabé, hijos de consolación, hijos que se preocupan por la necesidad de sus hermanos. Escúchame bien, justo después de la donación que hizo Bernabé para los necesitados, comienza el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, pero comienza con un pero. Comienza con un pero, lo que implica que va a haber un contraste, una diferencia abismante entre lo que hizo Bernabé y lo que hicieron este matrimonio compuesto por Ananías y Zafira. No podemos separar al matrimonio porque siempre el matrimonio van los dos juntos, planean lo que van a hacer juntos, al menos conversan. En ningún otro lugar de la Biblia se nos habla de Ananías y Zafira. No sabemos nada de su familia, nada. No sabemos si tenían hijos, no lo dice. No sabemos a qué se dedicaban, tampoco lo dice la palabra. O cuántas posesiones tenían. Lo que sí nos muestra las escrituras es que los dos se pusieron de acuerdo para vender, ¿qué cosa? Una heredad. Los dos se pusieron de acuerdo para vender una heredad. Hasta aquí no hay ningún problema. No hay ningún problema. El problema, mi amada iglesia, mi amado hermano, viene después. Viene después. El donativo o la ofrenda de Ananías y Zafira en apariencia, solo en apariencia, seguía la conducta de otros creyentes, como es el caso de Bernabé. Pero, diga pero, amados, Hechos capítulo 5, verso 2 nos dice así claramente, Hechos 5, 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Qué tremendo es esto. Y sustrajo el del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la mejor la guardaron en casa, la puso a los pies de los apóstoles. El verbo sustraer significa desfalcar a alguien, hacer un desfalco, y solo aparece en dos ocasiones más en la Biblia griega. Tito capítulo 2 verso 10 dice, no defraudando, no desfalcando, sino mostrándose fieles
en todo, para que en todo adornen, ¿qué cosa? La doctrina de Dios nuestro Salvador. Un consejo a Tito, no defraudando, un consejo para nosotros, no defraudándonos, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Josué capítulo 7, verso 1 dice: pero los hijos de Israel, ¿qué pasó con ellos? Cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, dice la palabra, de la tribu de Judá, tomó de quién, del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. En el pasaje de Josué se describe el pecado de Acán, que robó secretamente del botín de Jericó, sabiendo que pertenecía no a él, sino pertenecía a Dios. Y el Señor, lo castigó con la misma muerte. ¿Con qué lo castigó? Con la misma muerte. El problema no es que Ananías y Zafira se quedaran con una parte del dinero de la venta de la heredad, amados, porque podían hacerlo. Nadie los obligó ni nadie les forzó a darlo todo. Es más, amados, el Señor Dios no se lo había pedido. Ellos quisieron aparentar y hacer lo mismo que otros verdaderamente piadosos lo hacían, solo por aparentar lo querían hacer este matrimonio. ¿Me está entendiendo? Entonces digo que el problema no es que Ananías y Zafira se quedarán con una parte del dinero de la venta de la heredad, porque podían hacerlo. Nadie les obligó ni les forzó para darlo todo. Su problema era que mintieron a los apóstoles. ¿Qué pasó? ¿Cuál era el problema? Mintieron a los apóstoles. Dijeron que traían todo el dinero que habían sacado por vender la heredad. Querían dar la imagen de ser tan generosos como Bernabé, y que los hermanos de la iglesia en Jerusalén los alabaran y pensaran que se habían sacrificado ellos, los pobres, el matrimonio, dándolo todo. Querían aparentar, querían impresionar a los demás. Ananías y Zafira querían que los adularan, que pensaran que eran muy generosos y muy espirituales, que cuando en realidad lo que estaban haciendo era engañar. En realidad lo que estaban haciendo Ananías y Zafira, iglesia amada, era engañar y mentir. En primer lugar, escúchame, al Espíritu Santo y luego a los creyentes. Del capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles vamos a leer el verso 3. El verso 3 dice así lo siguiente. Salud. Agüita. Verso 3 dice: y dijo Pedro, escúchame, los apóstoles no somos torpes, somos sabios. Dios nos ha dado la sabiduría para saber cuando alguien te está mintiendo, cuando alguien no está siendo veraz. El verso 3 dijo: y dijo Pedro, Ananías, sí, Señor. Le dijo él: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué? Tremendo. ¿Te imaginas cómo quedó con los ojos abiertos el pobre Ananías? Tremendo. No se sabe cómo el apóstol Pablo se enteró del engaño. Yo lo sé, el Señor se lo reveló. Quizás
por revelación de Dios. Pero el hecho es que confrontó a Ananías con su pecado. Lo confrontó el apóstol Pedro. Y en el verso 4 vemos que le dice: Ananías, reteniéndola, o sea, no vendiéndola, ¿no se te quedaba a ti o reteniendo el dinero? Nadie te pidió ese dinero. ¿Por qué vienes a engañar? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Y le dice: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. No has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Tremendo. Sé que en este momento quizás algunas personas que nos están viendo se sienten incómodas porque más de alguna vez fuimos unos Ananías y Zafira, amados, amados, no trajimos todo lo correcto que podíamos dar para la obra del Señor. Pero yo no quiero hablar de dinero, quiero hablar del engaño de Ananías y Zafira. ¿Con qué facilidad todos nosotros, aún considerándonos cristianos, podemos tener la misma actitud que Ananías y Zafira? Vamos a la iglesia queriendo aparentar que somos muy buenos creyentes, o que somos muy espirituales o muy generosos con los necesitados. Apariencias, ¿me estás escuchando? Amados, pero todo es para que lo vean los demás. Nuestra intención no es para la gloria de Dios, no lo es, sino para que mis hermanos me alaben. Digo: ¡ay, qué mano abierta el hermano! ¡Oh, qué mano abierta es! Y digan cosas buenas de usted. Escuche, nos podemos engañar unos a otros, sí. Pero Dios ve lo que hay en nuestro corazón y en tu corazón. Y esto es un pecado horrible, el engaño. Veamos las consecuencias de su engaño en los versos 5 y 6. Dice: al oír Ananías estas palabras, ¿qué pasó con él? Cayó y expiró. O sea, cayó y murió. Uy, tremendo. ¿Te imaginas todo lo que está en la iglesia ahí? Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacando a Ananías, lo sepultaron. Tremendo. Tremendo. ¿Qué fue eso? Fue un castigo divino. Aquí no podemos ver que le diera a Ananías un infarto, no, y muriera. Se ve claramente la mano de Dios actuando directamente sobre un hombre engañador, un hombre que había defraudado, desfalcado. Escúchame bien. Ananías murió por un engaño. Ananías murió por una mentira. Dice la palabra: enseguida los jóvenes que estaban en la casa con Pedro y otros creyentes tomaron el cuerpo y lo enterraron sin dar aviso a su esposa o familiares. Tremendo. Pero hay una parte muy importante, porque fíjate, cristiancito, que 3 horas después, las mujeres, algunas llegando siempre atrasadas, 3 horas después del marido, el marido llegó a la casa donde estaba el apóstol, y 3 horas después nos dice el relato bíblico que llegó Zafira. Y sucedió que entró Zafira donde estaba Pedro, pero sin saber lo que le pasó a su marido, a Ananías. Pedro le dio la oportunidad. Escúchame, Dios siempre te va a dar la oportunidad. Pedro le dio la oportunidad de arrepentirse y le preguntó a ella. Versos 8 al 11 dice: entonces Pedro le dijo: Zafira, dime, ¿vendiste en tanto la heredad?
Y ella dijo, sí, en tanto, Señor. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti también. Tremendo. Al instante, dice la palabra, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Safira, habiéndose puesto de acuerdo con su marido en cuanto a lo del dinero, mintió a Pedro, al apóstol, sin temblarle la voz. Sin temblarle la voz. Ella, amados, ni sospechaba lo que le iba a acarrear esa mentira. Si por un instante Safira se hubiera arrepentido, las cosas habían sido diferentes. Si se hubiera dado cuenta que esa actitud pecaminosa no agrada a Dios, ella no lo hubiese hecho. Si le hubiera dicho a Pedro toda la verdad, se hubiese salvado. El final de esta historia sería otra muy distinta, pero no fue así. Si ella se hubiese arrepentido, el final de esta historia sería muy distinta, pero no fue así. Fue no solo cómplice Safira de su marido, sino autora de este engaño y mentira a Dios y a la iglesia en Jerusalén. Las consecuencias a seguir en este engaño fue su propia muerte, como la de su marido. Al instante dice la palabra que ella cayó muerta y la enterraron junto a su marido Ananías. Yo me pregunto este día, ¿Ananías y Safira eran realmente creyentes? ¿Qué opina usted? ¿Eran creyentes? Creo que hay un ejemplo en las Escrituras que nos puede dar luz para responder a esta pregunta. Y está en 1 Corintios, capítulo 11, versos 27 al 32. Y lo vamos a leer para entenderlo. Dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Ya entendió usted? Está hablando de la Santa Cena. Verso 28. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí juicio. Verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Cuando dice esta expresión, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, es lo que le pasa a aquel que no es capaz de discernir la Santa Cena del Señor, que la toma ligeramente por tomarla, sin discernir el cuerpo de Cristo. Y esto acarrea enfermedad, debilidad, y dice muchos duermen, no poco, dice muchos. O sea, tu fin es morir. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, dice el verso 31. Verso 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Repito, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Se daba el caso de que había creyentes verdaderos en la iglesia de Corinto, pero que estaban tomando la cena del Señor de manera indigna. Escúcheme bien, y Dios mismo los castiga con
enfermedades, con debilidades e incluso con la misma muerte. Pero creo que el verso 32 está la clave del que leímos recién. Estos creyentes fueron juzgados y castigados ¿por quién? Por el Señor, para no ser condenados por el mundo. Por lo tanto, me atrevo a decir que Ananías y Zafira eran creyentes genuinos, pero el diablo había trabajado con ellos. Como también ha trabajado en usted, como también ha trabajado en mi vida. Me recuerdo muy bien una experiencia que el Señor, que tuve hace muchos años siendo un joven pastor. Tendría yo unos 37 años y venía desde Quillota hacia Villa Alemana, y el Señor en Limache me dice, para, detente, da la vuelta. Y yo venía en el vehículo y digo, Señor, aquí no se puede dar la vuelta. Da la vuelta, me dice. Y di la vuelta y me dice, sube y dobla por Avenida Urmeneta y luego dobla a la izquierda en calle Los Carreras. Nunca más se me olvidó. Y fíjate que ahí van, amados, las señalitas del tránsito para allá y para acá. Y justo Carrera era doblar a la izquierda, hacia abajo, hacia el estero. Y yo doblé y pasé por la escuela 135 y luego en aquellos años había un jardín infantil un poquito más allá y paré afuera del jardín infantil casi al llegar a la esquina, unos metros antes, unos 10 o 12 metros antes, porque en las esquinas usted que es cristiano no se puede estacionar, provoca accidentes. Entonces me dice, ¿ves esos árboles que están ahí al frente? Si los que son limachinos van a entender, yo estaba allí a un costado del jardín infantil y mirando hacia el estero, y estaba la calle Baquedano, y me hace mirar a la parte izquierda de Baquedano por la vereda del frente, donde ahora hay ¿cuántos se llaman? Unos lindos chalés, pero en aquel tiempo, durante mucho tiempo, fue un sitio baldío. Los limachinos se deben recordar. Y había un árbol, un álamo que lo habían cortado y estaba lleno de ramas. Y me dice, anda, detrás de esas ramas hay unas personas que necesitan el dinero que tú llevas en tu bolsillo. Podría haber llevado 5,000 pesos, ¿cierto? Pero esa vez llevaba por lo menos eran como 150,000 pesos. Entonces yo dije, no puede ser. Yo soy bien caritativo, pero Señor, son 150. Y miro la plata y le digo, ya, Señor, no hay problema. Pero ¿sabes qué? El Señor no me dejó unas monedas nomás. Y los billetes todos iban en lo que Él me estaba pidiendo. Entonces, yo voy, atravieso. De allí, de la calle La Carrera, la próxima calle era la calle Dolores, yendo hacia la estación. Y pasado esa esquina estaba el hospital antiguo. Era aquellos tiempos, no existía el Hospital Nuevo Limache, el Hospital Santo Tomás. Ahí, detrás de esos árboles, había una pareja llorando. Recuerdo todavía el Señor, un señor delgado, moreno, de pelo ondulado, alto. Vestía un vestón de color café, muy avejentado, se notaban que era hombre de necesidad. Y una mujer de pelo tomado, de color negro, con una bebé en su mano y en su brazo y llorando. Y cuando llego le digo, hola, ¿cómo están? Bien, Señor. Vengo de parte del Señor. Sí, dice ella. Sí, caballero, dice él. Tome, el Señor me hizo devolver. Yo iba a pasar el puente de Limache. Yo no vivo acá, pero soy limachino, sí, de tiempo, de nacimiento. Y el Señor me dijo que le entregara esto. Tome. Son 150,000 pesos. No le dije cantidad, pero era eso más o menos.
colocando el tiempo de ahora. Y ella se puso a llorar. Y él también tiritaba. Y le dijo a ella algo que a mí me invadió el corazón. Viste que Dios escucha. Gracias, Señor, porque este hijo se nos está muriendo. Teníamos que hacer unos exámenes particulares y nosotros somos muy pobres, no teníamos que hacerlo, pero con esto nos va a sobrar, Señor, es mucho. No, déjelo nomás porque el Señor se lo manda a usted. ¡Wow! Y me vine contento a Limache. Perdona, Villa Alemana, contento. Han pasado muchos años y lo sigo contando, porque muchos te pueden contar historias de fábulas, pero las historias que te cuento son de mi vida, de mi experiencia. Porque Dios me ha bendecido, porque Dios, amados, nunca me ha faltado, porque yo nunca le he negado el poder entregar lo que Él me pida. Me ha pedido mucho, mucho, pero nunca se lo he negado, ni nunca he sustraído parte de ella, sino que lo he puesto ante las plantas de Dios y lo he sembrado para Dios y Dios me ha bendecido. Escúchame bien. Amados, decía que por lo tanto me atrevo a decir respecto a Ananías y Zafira que eran creyentes genuinos, pero que también como creyentes genuinos nos engañamos. No le damos todo lo que pertenece al Señor. La Biblia en Levítico dice lo siguiente: todo lo que pasa bajo la vara, todo, escucha Ananías y Zafira, todo lo que pasa debajo de la vara, apartarás el diezmo para Dios. No verás si es bueno o malo, eso es cosa dedicada a Jehová. Te traigo ahora esta palabra como apóstol para decirte, es el tiempo. No engañes al Señor, porque el único y la única que va a salir perjudicada no es el apóstol, no es el pastor, no es la iglesia, porque Dios, si tú cierras la mano, Dios abre otra mano para bendecirla, pero la única y el único perjudicado serás tú, que le has cerrado la mano a Dios, que has hecho un desfalco con Dios. ¿Cuántos amenes hay en la casa? Gracias. Entonces decía que por lo tanto me atrevo a decir que Ananías y Zafira eran creyentes genuinos, que pecaron mintiendo y engañando a Dios y a la iglesia y fueron juzgados y fueron castigados. Hay muchas personas que no le dan importancia a la mentira e incluso la justifican en circunstancias llamándole la mentira piadosa. Pero lo triste no es que el mundo, amados, lo triste no es que el mundo, sino los que conocen a Dios tengan ese concepto de que Dios va a aceptar una mentira piadosa. Lo más preocupante es que un verdadero hijo de Dios puede llegar a pensar que una mentira no le hace mal a nadie, ni es tan importante. Esta historia de Ananías y Zafira está en la Biblia para todos nosotros, para usted y para mí. Y lo que nos enseña es que la mentira es aborrecible a Dios. Dios aborrece a los mentirosos. Si Dios actuara de la misma manera en nuestras iglesias, me pregunto, ¿quién quedaría con vida? ¿Quién de nosotros no hemos mentido más de alguna vez? ¿Quién de nosotros? Gracias damos a Dios. Gracias a su gran misericordia, no nos trata con justicia, que es lo que merecíamos, sino que Él nos trata hasta el día de hoy con gracia y a través de su Hijo Jesucristo. Él es el único que nos puede limpiar de nuestros pecados. Por medio de Él somos tú y yo justificados para con Dios. Escúcheme bien. Apliquémoslo para nosotros. El último versículo de nuestro pasaje nos dice que vino, ¿qué cosa?
un gran temor a la iglesia y a todo aquel que oyó estas cosas. Cuando viene el espíritu profético, cuando Dios revela, cuando pasan cosas como estas, la gente se asusta, la gente tiene temor. Suele suceder que una parte no menos importante de la iglesia, cuando Dios levanta profetas y cuando un profeta viene a una iglesia, esa parte importante que son creyentes no van. Porque piensan en una de esas, el profeta me apunta y me dice, ta. Entonces prefieren no ir. Recuerdo muy bien una vez que fue un profeta a Valparaíso y uno de nuestros músicos, el que tocaba el bajo, no es el hermano Michael, no, porque él no estaba todavía. Vino el profeta y él no vino. No fue a la reunión. Pero sabes, para vergüenza de él, estando él allí en el altar, dijo, hizo así, pastor, era gringo, pastor, falta uno, tú no eres el que tocas ese instrumento, falta el verdadero. Entonces, sí, le dije, bájalo, es un pecador. ¡Wow! Peor vergüenza, porque tuvo la oportunidad de arrepentirse. Tú y yo tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Si hemos desfalcado al Señor, si hemos engañado al Señor, si hemos engañado al apóstol, si hemos engañado a la obra de Dios, si le hemos cerrado nuestra mano para bendecir la obra de Dios, ahora encomiéndate, dile, Dios, perdóname, yo voy a hacer lo posible para ahora empezar a hacer lo correcto ante tus ojos. El último versículo decía de nuestro pasaje, nos dice que vino un gran temor a la iglesia y a todo aquel que oyó estas cosas. Yo recuerdo muy bien, por eso tenemos que orar para que Dios levante a los profetas, para que pueda la iglesia creer en los profetas y creer en los apóstoles. Yo soy un apóstol, pero nunca me autodenomino apóstol, porque el apóstol es el que forma gente. He formado pastores, he abierto más de 30 congregaciones. Hermanos amados, y son necesarios. Dice la palabra en Efesios capítulo 4, verso 11, dice, y el mismo Espíritu constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros maestros. ¿Para qué? Para edificar la iglesia del Señor. El Espíritu los constituyó. ¿Somos la iglesia del Señor? Sí, la iglesia del Señor hasta hace unos tiempos atrás reconocía a los pastores, evangelistas y maestros, olvidándose de estos que van a poner el dedo sobre ti para decir, arrepiéntete. Se necesitan los Natán para decirle a David, tú has pecado y ahora la espada te seguirá todos los días de tu vida. Se necesitan los apóstoles para poder animar, porque los apóstoles ven mucho más allá de los pastores, ven mucho más allá de los profetas. Los apóstoles abrazan al profeta, abrazan al pastor, abrazan al ministerio evangelístico, abrazan al maestro. Los profetas están para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Todo el que oyó estas cosas en la iglesia primitiva reconoció la mano de Dios actuando en la iglesia. Yo me recuerdo muy bien un pastor joven, hace más o menos unos 25 años, cuando vino un profeta. Hubo una oleada de profetas hace 25 años. Pero ¿sabe qué pasó con los profetas? Los pastores les cerraron la puerta.
porque había inmundicia y había pecado. Y no les convenía que saliera a la luz del pecado. ¿Entiendes? Pero esa vez vino un profeta y un amigo pastor mío, joven, me dice: Esteban, ¿a ti te ha hablado alguna vez un profeta? Sí, cuéntame, ¿qué fue? Y le cuento yo que un día pasó, han sido como unas 5 o 6 veces que me habían hablado. Entonces él llega y se le llenan sus ojitos de lágrimas, mi amigo pastor, y me dice: a mí nunca me ha hablado el Señor, nunca, nunca. Inclusive dijo una frase: parece que no me quisiera. A todo el mundo le habla. Le ha hablado inclusive a hermanos de mi congregación, profetas le han hablado y le han dicho palabras lindas, y a mí nunca Dios me ha dicho ni una cosa linda. Le dije yo: ¿pero vas a ir igual donde el profeta? Sí, voy a ir, pero por ir. Pero tú vas a ver que va a ser siempre lo mismo. Pueden profetizarle al que está adelante, al que está detrás, a los costados, pero a mí no me van a profetizar. Y se hizo el culto. Terminó el culto y adivine, pasó eso. Nadie le habló. Entonces él estaba en la puerta de atrás, como con ganas de irse también, como con ganas de pena. Y el profeta que estaba, amados, delante mío, yo estaba a ese costado, él se está despidiendo, dice, y toma nuevamente el micrófono, dice, y me mira a mí nunca me ha hablado el Señor, y hoy va a ser igual, va a hablar a todos, pero a mí no me va a hablar. Aquí viene palabra de Dios, y se fue por el pasillo del medio y le entregó la palabra. Qué manera de estar feliz. Tiritaba, saltaba de gozo, de alegría. Después conversamos mucho tiempo de aquella experiencia. Es de acá, vive en Valparaíso. No digo su nombre, pero él lo sabe. Que Dios le bendiga. Y eso marcó. Tenemos que reconocer a los profetas. Los profetas van a marcarnos. Los profetas van a marcarnos, los profetas tienen la autoridad, los profetas sueltan palabra, amados en el Señor, Dios los escucha, los apóstoles tienen autoridad. Hay cosas que a la iglesia le ha costado mucho. Si activaran a los apóstoles, las cosas serían más fáciles. Hay autoridad del Dios del cielo. Dios tiene autoridad sobre los apóstoles, sobre los profetas, sobre los pastores, sobre los maestros, sobre los evangelistas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice la palabra que todo el que oyó esas cosas reconoció la mano de Dios actuando en la iglesia. Escúchame, la iglesia no es un club social. La iglesia no es reunirnos para pasarlo bien. La iglesia es para adorar a Dios, es para edificarnos los unos a los otros por medio de su bendita palabra predicada y para obedecer sus mandamientos. El propósito de Dios con estos actos era mostrar, amados, lo terrible y la gravedad de la mentira ante sus ojos santos. Con Dios no podemos jugar. A los hombres lo podemos engañar, pero a Dios no, mi hermana, mi hermano. Zafira, amados, planeó este engaño juntamente con su esposa. Se pusieron de acuerdo con su esposo. No sabemos de quién salió la idea, pero está claro que aunque fuera de su marido o su marido el cerebro de aquella operación desde el Falco, amados a Dios, ella como mujer podía haberlo no seguido, incluso podía haberlo convencido de que no lo hiciera. Pero la influencia de la mujer sobre su esposo es enorme. Esto es importante, la influencia de la mujer es enorme, tanto para bien como para mal. No me cansaré de enfatizarlo suficientemente. Hermana querida, usted puede influenciar para bien sobre su esposo o para mal. Usted puede levantarlo y también con sus palabras lo puede destruir. Porque en ustedes como mujeres hay facilidad de palabra más que nosotros. Por eso tenga cuidado y edifique con sus palabras. Santo es el nombre de Dios. Te pregunto en este momento, ¿cómo vives tú
Cuando nadie te ve en lo privado, ¿cómo vives? Puede que des una imagen muy espiritual, pero a Dios no lo engañas. Él ve tu corazón. Pregunta, ¿hay engaño en tus labios? ¿Hay engaño en tus labios? Quizás piensas que no mientes y tampoco engañas, pero la mentira tiene muchas caras y puedes presentarte de muchas maneras mentiroso y mentirosa. ¿Es tu vida transparente? ¿Actúas en tu trabajo honestamente y sin doblez? ¿Declaras todo lo que ganas y todo lo que tienes? ¿Dices verdades a medias? Ten cuidado, porque aquí no hay verdades a medias. O lo que dices es verdad, o lo que dices es mentira. No puede ser las dos cosas. Hay apariencia cuando estás con los hermanos de la iglesia, apariencia de santidad. ¿Te gusta que se enteren de las buenas obras que haces para que te adulen y te reconozcas? Analiza tu corazón delante de Dios. Y si hay algo que solucionar, soluciónalo. Pon manos a la obra y no lo dejes para mañana. Hoy arrepiéntete y confiesa tu pecado ante el Señor. Hoy que es tiempo. Recuerda que Dios aborrece la mentira. Dios aborrece el engaño. Y tú y yo debemos aborrecerlo también. Observa lo que dice Levíticos capítulo 19, verso 11. Mira lo que dice, pon atención por favor. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. No hurtaréis, no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. El Salmo 5:6, observa lo que dice. Salmo capítulo 5, verso 6. Destruirás a todos los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Repito, destruirás a todos los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Salmo 62, verso 4. Dice así: solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Selah. Selah es piensa, para, detente. ¿Hasta dónde vas a llegar? Frena y piensa en esto. Medita, detente. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Salmo 102, verso 2 dice: no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Invoquen al Señor. Estamos en tiempo de poder invocarle. Viene un tiempo muy especial en nuestra congregación, la Semana de Fuego, que es del 24 al 31 de agosto. Nos vamos a gozar, vamos a buscar el rostro del Señor. Dios se va a mover de una forma sobrenatural, amados del Señor. Dios te va a bendecir de una forma tremenda y maravillosa, mi amado hermano. Es el tiempo de poder buscar de Dios. No esconda, dile al Señor, de mí tu rostro en el día de mi angustia. Por favor, no me dejes solo. Socórreme, ayúdame. No escondas de mí tu rostro, dile, en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, sé capaz de escucharme, Dios. Yo te necesito. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Pídeselo al Señor, pídeselo al Señor. Dios lo va a hacer.
Proverbios capítulo 6, versos 16 al 17, dice lo siguiente, y escúchalo muy bien porque es muy interesante que lo puedas oír. Dice así la palabra: 6 cosas, ¿cuántas? 6 cosas aborrece Jehová. ¿Cuántas? 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Número 1, los ojos altivos. Número 2, la lengua mentirosa. Número 3, atención médicos, matronas, las manos derramadoras de sangre inocente. Escúchenlo, de pensamiento izquierdista, dice la palabra, las manos derramadoras de sangre inocente. El aborto Dios no lo permite. Su palabra, su ley no lo permite. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Número 5, los pies presurosos para correr al mal. Número 6, el testigo falso que habla mentiras. Número 7, el que siembra la discordia entre los hermanos, el chismoso, el cuentero, el que no se ha convertido, el que no ha convertido su lengua al Señor. Proverbios capítulo 12, verso 2 dice así: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Él se siente feliz, Él se siente, amados, halagado cuando tú haces lo correcto, amados, cuando haces lo que Dios realmente te pide. Proverbios 13:5 dice: el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Yo una cosa que tengo y me alegró mucho de verlo en mi nieto, que fue lo que le enseñé a mi hijo Ángelo. Cuando pequeño él hizo cosas que hace todo niño y que el común de los niños lo niega. Pero yo recuerdo haber conversado una sola vez y haberle dicho lo siguiente: si tú dices la verdad, no va a haber castigo, porque no hay cosa más linda que a un padre se le diga la verdad. Entonces él se mandó tremendos condoros de repente y él venía con cara asustado y confesaba inmediatamente. Medio temblé que me miraba diciendo: mi papá me irá a pegar, y yo siempre le di la mano y digo: te felicito, me siento orgulloso de que tú seas mi hijo. No hay problema, yo compro una cosa nueva. ¿Entiendes? Y vi a mi nieto reconocer hace unos meses atrás un error, con cara de susto que el papá quizás le dice, pero mi hijo, él obró igual como yo obré con él. Qué lindo. No hará nada el hijo que no vea hacer al padre. Por eso es importante que hoy enseñemos, que hoy practiquemos. Mis hijos desde niño les di dinero para que ellos ofrendaran. Desde niño les di dinero para que ellos pudieran entregar su plata, su dinero para el Señor. Amados, y hoy es costumbre para ellos, son ellos bendecidos. Proverbios 19:5 dice: el testigo falso no quedará sin castigo. Por eso usted, cuando le invite, diga: oye, necesito un testigo. ¿Pero de qué? Si nunca estuviste, tú no puedes ser testigo, porque Dios reprueba el testigo falso. ¿Me está escuchando? Lo reprueba. Di tal cosa. No, pues, ¿por qué va a decir tal cosa? Él tiene que decir lo que usted vio. Entonces, más vale que no vaya a defender a su amigo o a su amiga. El testigo falso, dice, no quedará sin castigo. ¿Por qué es falso? Porque es mentiroso. Y el que habla mentiras no escapará. Efesios 4:25 dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Colosenses 3:9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y termino esta palabra leyendo el capítulo que leímos al comienzo, Hechos 5, verso 1 al 11, para que no se te olvide. Pero cierto hombre,
llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió su heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio la heredad? Reteniéndola, Ananías, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, Ananías, ¿no estaba en tu poder? Ananías, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, Safira, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: Safira, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y ahora te sacarán a ti. Y al instante Safira cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su esposo. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Termino con esta frase: porque si no fuera por la gracia, la misericordia de Dios, Safira seríamos nosotros y estaríamos muertos. Pero Dios ha sido misericordioso. Consejo: nunca le robe a Dios lo que le pertenece a Él. Nunca desfalque a Dios. Honre a Dios con sus bienes. ¿Quieres ser un hombre prosperado? ¿Quieres ser un hombre bendecido? ¿Quieres que tu familia sea los más prósperos amados, de generaciones en generaciones? Siembra. Porque lo que venía a hacer y lo que vino a hacer José, conocido como Bernabé, hijo de consolación, era sacar de lo suyo propio, de lo que quizás él necesitaba, porque sabía que otros tenían más necesidad de lo que él tenía. Él venía a bendecir a los pobres. Él venía a aportar. Colocó los pies del apóstol en la ofrenda. No robó parte de ella como lo hizo Ananías y Safira. Ananías y Safira podía haber dicho: es parte, Señor, de la heredad. Pero ellos se quedaron callados, aparentaron que era todo, porque lo que buscaban era que la gente hablara bien de él, de ellos. Pero Dios los conocía. Escúchame, Dios te conoce. Y Dios sabe cuántas veces tú has querido bendecir la obra de Dios, pero el espíritu de Ananías y Safira te robó la bendición. Y te comiste la semilla, y te comiste lo que era de Dios. Y la obra está ahí estancada. Y hacemos el trabajo con tanto esfuerzo los pastores, y no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque tu semilla no ha llegado, porque tu bendición no ha llegado, porque has cerrado la mano para Dios. Da gracias a Dios que estamos en el tiempo de la gracia, aunque ellos también lo estaban. Pero escúchame bien, es el tiempo, amados del Señor, de agradecer a Dios. Es el tiempo de reaccionar, es el tiempo de bendecir, es el tiempo de dar. Amados, si tú dices: es que yo estoy en necesidad, la última sílaba de la palabra necesidad es dad. Dad para Dios, dad para el avance de la obra de Dios, para que la obra siga creciendo. No cierre la mano, no sea que mañana el Señor te cierre la tuya. Que Dios te bendiga y te guarde. Esta ha sido palabra del Señor. Siempre